privilegio. Dios les bendiga en esta noche. Estamos agradecidos de parte del Señor de poder estar acá y de poder disfrutar de la presencia del Señor. Quisiera que antes que fuéramos a la palabra de Dios, hay algunos de los hermanos que están bien afectados de su salud, los resfríos. Amén. Así que vamos a presentar delante del Señor todas las peticiones, amén, que Dios conoce y sabe las necesidades que tenemos. Nuestro hermano Jenel me escribió, están ahí con fiebre en casa, con su esposa, así que vamos a orar en esta noche. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y presentamos delante de Dios nuestras peticiones? Señor, en esta tarde venimos delante de usted, Señor, a presentar nuestro corazón, nuestra vida, Señor, nuestras necesidades, Señor. Antes que la palabra esté en nuestra boca, usted ya sabe todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Por eso, en este momento, Señor, nos presentamos delante de usted. En esta tarde vamos delante de su presencia y clamamos, oramos, Señor, por cada hermano, por cada hermana que tiene una necesidad. Extiende, Señor, en este momento tu mano sobre los que están enfermos, Señor, que usted pueda traer sanidad, que usted en esta noche pueda obrar, Señor, sacar resfríos, Señor, esa fiebre, Señor, malestares, y que de una manera sobrenatural, Señor, podamos nosotros ver tu mano en cada detalle. Usted tiene cuidado de su pueblo, Señor, usted tiene cuidado de su iglesia, Señor. Usted tiene cuidado de los que son suyos, Señor. Y por eso venimos delante de usted a presentar cada necesidad, a presentar cada petición delante de usted en esta noche, Señor. Usted puede obrar en cada uno de nosotros, su mano sobrenatural, Señor. Su poder en medio de nosotros puede obrar de tal manera de ver su gloria, de ver su poder, Señor, en esta hora. Y los presentamos delante de ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor en esta noche. Él es digno de suprema alabanza. Amén. Vamos a ir allá a la enseñanza en esta noche. Estamos cierto, aprendiendo de las escrituras, el valor que tienen para nosotros las escrituras, y aprendiendo de cómo fue hecha esto de tal manera que podamos tener certeza en las cosas que nosotros creemos. Así que por favor voy a pedirle que vaya al libro de Deuteronomio en el capítulo 32 con la ayuda del Señor. Deuteronomio capítulo 32. Y quiero que usted vaya al versículo 1 y al versículo 2 con la ayuda del Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y versículo 2 vamos a leer. Y estamos, recuerden, estudiando el canon de la Escritura, es decir, los libros que se han aceptado como inspirados por el Señor. ¿Por qué creemos, cierto? Así que vamos a leer en el nombre precioso del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios de esta manera: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Y el verso 3 también, por favor: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esta noche. Este pasaje de la Escritura lo encuentro tan hermoso, hablando del conocimiento del Señor. En otras palabras, el Señor lo que nos dice que para su pueblo, los que estén dispuestos a aprender más de Él, a conocerle. Porque, hermano, no se puede amar lo que no se conoce. Los estudiosos de la conducta humana han dicho que hay algo, un comportamiento, una reacción química en el cerebro cuando alguien se enamora. Y ese es el proceso de enamoramiento. Y es una persona que pasa, que centra sus pensamientos en la persona que
así se ha enamorado y pasa tiempo pensando, pero en los estudios han comprobado que después de 2 o 3 años eso se termina, el enamoramiento, ese proceso químico, esa reacción en el cerebro se acaba. Lo han estudiado ese proceso, pero hermano, eso solo es un enamoramiento, porque luego que han pasado tiempo con la persona que aman, se desencantan, ya no lo quieren, ya, hermano. A veces los cristianos están como enamorados en este sentido del Señor. Han sido impactados por Dios, pero nunca le han llegado a conocer más profundamente. Nunca han llegado a tener profundamente una relación con el Señor. No han conocido su carácter, no han conocido la manera en que Dios cree, piensa y espera que nosotros vivamos. Solo se enamoran del Señor. Ojalá que los que estamos acá no solo tengamos un enamoramiento de Dios, sino que le amemos de todo corazón, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. De todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Porque quiero decirle, hermano, que el ejercicio intelectual de aprender es un acto profundamente espiritual. No puede usted ser una persona espiritual si no es un hombre o una mujer de la Biblia. En la medida, y esto estaba enseñando en el Instituto Bíblico, que la materia que estoy enseñando es acerca de ayuno y oración, les enseñaba que hay un principio respecto de la oración, que el conocimiento de Dios perfecciona nuestra vida de oración. En la medida que más conocemos a Dios, nuestra fe crece, nuestra confianza en el Señor crece. Entonces, la medida que yo más conozco a Dios, mi vida de oración se va perfeccionando. Amén. En la medida que yo conozco más de Dios, sé que la oración no es como frotar la lámpara mágica y que se va a responder, sino que en la medida que más conozco a Dios, voy a llegar a entender que a veces Dios no cambia mi situación porque está cambiando mi corazón. Amén. Ahora, nosotros a veces nos empeñamos en cambiar las cosas que están a nuestro alrededor. Estamos tratando de cambiar a la persona que nos cae mal. Señor, cambia su corazón. Estamos que cambie a esta persona que me hace daño. Y cuando Dios las pone a nuestro alrededor, porque es algo que está trabajando dentro de nosotros mismos. Nuestra paciencia, nuestro amor verdadero. Amén. ¿Cuántos aquí aman a Dios? ¿Y cuántos aman a su hermano? Y la gran disyuntiva no solo de esta iglesia, pero de todo cristiano, ya está planteado por el apóstol Juan, era que algunos amaban a Dios, pero no amaban a su hermano. Entonces Juan dijo, el que no ama a su hermano, entonces no ha conocido a Dios. No es acerca de hoy día. Entonces nosotros, y este pasaje que hemos leído solamente a una manera de introducción, es tan hermoso: goteará como la lluvia mi enseñanza. En otras palabras, la enseñanza está cayendo para el que la quiere tomar. Es continuo, es permanente. Amén. Destilará como el rocío. Escuche mi razonamiento. ¿Y por qué medio destila eso? ¿Por qué? ¿Por dónde destila el conocimiento, el razonamiento de Dios? Es por la Escritura. Te la puede tomar y cada día va a aprender más acerca del pasaje. Cada día voy a aprender más acerca de un asunto. Y hermano, déjeme decirle, si usted se acerca al Señor a través de la oración, un corazón sincero y una búsqueda, cada vez que vaya a la Biblia, va a tener un conocimiento más profundo acerca del Señor. Amén. Entonces, solamente estoy dando esto como argumento porque necesitamos conocer más de Dios. Hay cristianos que nunca van a crecer ni madurar en la fe porque nunca van a crecer en el conocimiento del Señor. La madurez bíblica, la madurez cristiana, la madurez espiritual va de la mano del conocimiento de la palabra de Dios. Nunca vas a ver a alguien maduro en la fe que no esté creciendo en el conocimiento del Señor. Pero no es solo conocimiento intelectual, es que vivamos y apliquemos estas palabras, ¿cierto? Ese es el Mateo 28:20, el mandato a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Amén. Así que quiero animarles a que aprendamos más de la palabra del Señor. Quiero animarles que cada viernes usted venga, tome apunte,
y aprenda, vaya adquiriendo conocimiento del Señor y Dios va a ir tratando en nuestras vidas. Nosotros estuvimos hablando la última vez acerca de por qué creemos en los libros inspirados del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento, cierto? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos? 39. Para los judíos, ¿cuántos eran? 22, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo era el canon del Antiguo Testamento para los hebreos? Estaba dividido en tres. ¿Sí? ¿Cuál era el primero? El Pentateuco, ¿cierto? Para los judíos era la Torá. Para los cristianos le llamamos el Pentateuco. Es los mismos 5 libros escritos por Moisés. El segundo grupo de escritos, ¿cómo se llamaba? Los profetas, ¿cierto? Y ahí están los libros que nosotros consideramos históricos, pero que para los hebreos eran proféticos, ¿cierto? Y en eso teníamos los profetas anteriores y a los profetas posteriores, ¿cierto? Y ahí entran Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y el tercer grupo de escritura habíamos dicho, ¿cómo se llamaba? Ketubín, ¿cierto? Las escrituras. Y ahí están los libros poéticos, los libros de sabiduría también. Y algunos libros históricos como Daniel, que nosotros lo consideramos profético, para los hebreos era histórico. Esdras, Nehemías, que para los judíos es solo un libro, ¿cierto? Entonces, y el libro de Crónicas. Y nosotros estuvimos viendo de cómo a través de la escritura, cómo Dios mandó a Moisés, ¿cierto?, a escribir la ley, cómo le mandató a guardarla, a preservarla, incluso dentro del arca de la alianza, ¿no? Después vemos que añade Josué palabras a esto y nosotros deducimos que ha sido inspiración divina, porque ¿quién más que Josué sabía que nadie podía agregar humanamente a las palabras que Dios había dado, a menos que Dios le hubiera dado la orden de escribir? Y ya hemos desarrollado, ¿cierto?, el conocimiento acerca de cómo posteriormente, y eso fue lo último que estuvimos viendo, de cómo Samuel, cómo otros hombres o profetas escribieron parte de la historia de los reyes. Amén. Y habíamos quedado con una tarea que era quién había escrito el libro de Crónicas. No sé si alguien quiere pronunciarse acerca de eso. ¿Quién fue el escritor del libro de Crónicas? ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo, no? Sí, hay razones. ¿Por qué pudiéramos pensar, si tomaron algún tiempo para estudiar, por qué pudiéramos pensar que Esdras sería el escritor de Crónicas? Ahora, tenemos que entender que Esdras actúa también como un recopilador, porque él no estuvo del principio de los reyes, ¿cierto? Porque Crónica nos habla, y particularmente nos habla de quiénes, no de todos los reyes. ¿De quién nos habla? Nos habla de los reyes de Judá. Crónica particularmente, en cambio, Crónica nos habla de los reyes de Judá, y el libro de Reyes habla de cuando se divide el reino y empieza a hablar acerca del reino del norte y del sur. Pero particularmente Crónica fija su atención en los descendientes de David y no fija su atención en el reino que se separa, ¿cierto? Primera de Reyes capítulo 12, si no me equivoco, cuando se divide el reino. Entonces, ahora, ¿por qué creemos o por qué algunos estudiosos piensan que realmente Esdras es el escritor del libro de Crónicas? Porque vaya al libro de Segunda de Crónicas, ustedes tienen su Biblia y vayan rápido, yo también voy a ir. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, si ustedes tienen su Biblia, por favor, vayan en esta noche conmigo ahí. En el capítulo 36 vamos a fijar nuestra atención en el versículo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 36.
versículo 22. Ya lo tienen, ¿cierto? Miren, dice, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya de entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Es así como termina, ¿cierto? El libro de Segunda de Crónicas termina contándonos que ahora hay un nuevo rey en Persia. Ciro se ha conquistado, ¿cierto? Babilonia. Eso es lo que ha pasado política y geográficamente. Ha venido un nuevo imperio, ha sido Ciro y Dios lo pone allí. Y miren, siendo un rey impío, este hombre no es temeroso de Dios para nada, pero él dice, ¿sabes qué? Dios me habló. Y para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿cierto? Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Vamos a reconstruir casa, siendo Ciro, hermano, Ciro no es un rey de Judá. A veces leemos la Biblia y pensamos que hasta Ciro es descendiente. No. Ciro es un rey persa, es un rey impío, pero que Dios le ha hablado y le ha dicho, ¿sabes qué? Es hora de reconstruir Jerusalén, la casa del Señor. Hermano, porque cuando Dios va a cumplir su palabra, hasta a los impíos va a usar para cumplir sus planes. Entonces así es como termina, ¿cierto? El libro de Segunda de Crónicas. Den vuelta a la página y se van a encontrar de inmediato con el libro de Esdras. ¿Y sabes cómo empieza curiosamente el libro de Esdras? Mire cómo empieza, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Va, que curioso, Segunda de Crónicas termina contándonos de Ciro. Ahora Esdras, cuando está comenzando su relato, parece ser el continuador mismo. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, es exactamente igual. Por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y ahí sigue repitiendo el texto. No sé si ustedes lo habían notado, pero como termina Segunda de Crónicas, es como parte Esdras. Segundo, los expertos dicen, lingüistas, dicen que la manera de escribir de Esdras es el mismo uso de palabras que tiene en el libro de Crónicas. Por lo tanto, es por eso que se le atribuye, ¿cierto? Aunque el libro de Segunda de Crónicas en ninguna parte enuncia a su autor, se le atribuye a este hombre piadoso, Esdras, ¿cierto? Quien había venido de la dispersión, quien había venido del exilio y había vuelto a Jerusalén a restaurar la verdadera adoración en Jerusalén. Entonces, Esdras es el escritor. Ahora, ¿cuál era la otra tarea que habíamos dejado? ¿Cuál era la diferencia entre Reyes y Crónicas? No se topen, pero ¿cuál es la gran diferencia entre Reyes y Crónicas? ¿Alguien? ¿Alguna aproximación? Bueno, si ustedes leen el libro de Reyes, primera y segunda, versus primera y segunda de Crónicas, ya les dije anteriormente que Crónica basa casi todo su escrito en solamente hablar de los reyes de Judá. Bueno, voy a volver un poco más atrás. Ustedes saben que Dios eligió a David, ¿cierto?, por rey en vez de Saúl. El heredero de David que Dios escogió fue Salomón, ¿cierto? Y Salomón fue un hombre sabio, pero se desvió su corazón. Y la causa de su desvío dice que a causa de sus muchas mujeres, su corazón fue desviado, dice la Escritura acerca de Salomón.
Y este hombre que heredó un reino y que la gloria del reino y de la sabiduría de Salomón había literalmente esparcido la tierra, que de todos lados venían a ver la gloria de Jerusalén, de Israel. Sin embargo, este hombre, al desviarse, finalmente viene la disciplina de Dios. Y Dios le dice a Salomón: mira, si fuera por mí, yo ahora mismo te disciplinaría y te quitaría el reino. Pero por amor a mi siervo David, no voy a hacer nada mientras viva. Pero cuando viene la tercera generación, el hijo de Salomón, que se llama Roboam, ¿cierto? Cuando asume, este hombre no es sabio. Este hombre, y es muy clara la escritura, si no me equivoco es Primera de Reyes capítulo 12, habla acerca de Roboam, que cuando asume el mandato viene todo el pueblo de Israel y decirle: ¿sabes qué? Los impuestos que puso tu padre son demasiado altos para nosotros. Estás cobrando mucho impuesto. ¿Por qué no nos alivianan la carga? Y él le dice: bueno, denme 3 días. En 3 días yo le respondo. Y la Biblia describe que Roboam toma consejo de los ancianos. Y los ancianos le dicen a Roboam: baja la carga tributaria del pueblo, sé sabio y el pueblo te va a servir de corazón. Pero no, como que no quedó muy contento con la respuesta de los ancianos, y la Biblia dice que va a los jóvenes y le pide consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dicen: no, usted no acepte eso. Usted le dice que el dedo este es el meñique, ¿no? Así se llama, ¿cierto? El meñique, mi dedo es más grueso que los lomos de mi padre. En otras palabras, si la mano fue dura con Salomón en cuanto a los impuestos, conmigo va a ser peor. Y en ese momento el reino se divide. Hay una expresión bíblica que dice: Israel a tu estancia, es decir, no tenemos nada que ver con la casa de David. Recuerden que hay 12 tribus. Israel es un estado algo así como federado. Cada tribu siempre tiene un príncipe, ¿cierto? Y por lo tanto se divide el reino. Dios pone en el reino de Israel a un hombre llamado Jeroboam, y que se va con casi todas las tribus, 10 tribus, y el hijo de Salomón queda con 10. Entonces, Crónica básicamente sigue la línea de los hijos de David. Va hablando siempre acerca de David. Entonces, una de las diferencias es que el libro de Reyes no solo habla de David, de la casa de David, del reino de Judá, sino que el libro de Reyes habla también de los reyes de Israel, del norte. En segundo lugar, otra diferencia sustancial: si usted lee el libro de Reyes y el libro de Crónica, se va a dar cuenta que Crónica no habla acerca de ningún profeta. Pero Reyes te trata a los profetas, ¿cierto? Lo que manda como mensajero a Jeroboam. ¿Se acuerdan ustedes? Ese hombre, ese profeta que fue mandado de Judá a profetizar contra Jeroboam por el pecado de la idolatría. Y cuando está devolviéndose a su casa, Dios le había dicho a ese profeta: no tiene nombre, no sale en la Biblia su nombre, pero Dios le dijo: anda, profetiza, pero no te quede en ninguna casa, no acepte ninguna invitación. Usted entrega la palabra y se devuelve. Y mientras iba camino, dice la Biblia, cumpliendo el mandato de Dios, entrega la palabra de Dios, el juicio de Dios. Y cuando va de regreso, un viejo profeta de Israel se acerca y le dice: oye, ven, Dios me habló y me dijo que tenías que venir a mi casa. Y este profeta, que había sido mandado por el Señor, desobedece a Dios para obedecer a este hombre que le dijo: Dios me habló, ven, vamos a darte. Y lo atienden en casa. Exacto, lo atienden como rey, y luego que come, luego que descansa, se va y una fiera lo mata porque desobedeció al Señor. Entonces, lo que estoy diciendo es que Reyes se ocupa de hablar del profeta Eliseo, del profeta Elías, pero no Crónicas. Crónica básicamente, por un lado, Reyes habla desde un punto de vista político de los reyes, de sus hazañas, de las peleas, de los conflictos que habían. Pero Crónica particularmente aborda el aspecto religioso del culto, de la fidelidad a Dios. Y como dije en alguna predicación anteriormente, si ustedes ponen atención, siempre estoy tratando de fundar, ¿cierto? Tratar de poner algún fundamento de conocimiento de la palabra de Dios. Dije que en algún momento siempre Crónica nos está hablando, y la evaluación que hace de los reyes, si fueron buenos o malos,
no era con respecto a si la economía había andado bien, si habían ganado batallas, si no se habían sido fieles a Dios. En todo el libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas fue, y Israel fue agradable, fue bueno, ¿cierto? Porque sirvió a Dios, o este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces todo el libro de Crónicas es un énfasis espiritual de la fidelidad del pueblo de Dios. Porque recuerden que Crónicas fue escrito y recopilada la información por Esdras, y este hombre es un hombre que ha estado en la dispersión, y el pueblo de Israel, los judíos se preguntaban, bueno, si tenemos un Dios de promesas que nos prometió y que siempre, y que la casa de David iba a ser firme y que no iba a faltar rey en Israel, porque entonces estamos en la dispersión. Entonces Crónica trata en algún sentido de responder la razón por qué ellos están en el exilio, porque habían sido infieles al Señor. Amén. Entonces, eso era más o menos lo que nosotros habíamos hablado. Entonces, es interesante, cada vez que usted vaya a leer el libro de Crónica, usted puede empezar a mirar que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, se está dirigiendo a una audiencia que está en la dispersión y están destruidos, están sin esperanza. Pero este mensaje, ¿cómo termina segunda de Crónica? Es para traer aliento al pueblo de Dios. Y le está diciendo, mira lo que pasó. Dios levantó a un rey impío, un rey que no teme a Dios, pero Dios le habló y le dijo, es hora de que mi pueblo vuelva a reconstruir para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Entonces, tenemos un cumplimiento, tenemos la fidelidad de parte del Señor. Así que ahora vamos a seguir con este sentido de por qué creemos en la Biblia. Hemos visto cómo se fue formando este canon, y por medio de la escritura en el Nuevo Testamento, si ustedes miran, estamos siempre hablando del canon del Antiguo Testamento, de por qué creemos que estos 39 libros han sido inspirados por Dios y son aceptados por nosotros. En el Nuevo Testamento no tenemos ninguna discusión entre Jesucristo y los judíos sobre la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la Biblia de Jesús? ¿Cuál fue la Biblia que usaron los apóstoles? El Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Jesús, recuerde, es durante el primer siglo que se termina de escribir estos 27 libros en el Nuevo Testamento, pero cuando Jesús ejerce su ministerio no hay un evangelio todavía escrito. Todavía ni siquiera Pablo se ha convertido. Entonces, a veces ni siquiera reflexionamos eso, pero la Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento. Y no sé si han oído esta palabra Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es la Septuaginta? Vamos, un acercamiento. Los 5 primeros libros, ¿quién más? Una versión de la recopilación del Antiguo Testamento. Bueno, ustedes recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo, ¿cierto? Y pasajes también en arameo, pero fundamentalmente fue escrito en hebreo. Pero en algún momento, posterior al exilio, año 400 antes de Cristo, los 300 y algo, hubo un imperio que fue el imperio griego, ¿cierto? Alejandro Magno, ¿cierto? Conquista grandes tierras siendo muy joven y lleva la cultura griega, o como también se le llama helénica, ¿cierto? Los helenizadores. Y mucha de nuestra sociedad occidental tiene de esta fuente cultural greco-romana. Por eso los colegios les enseñan acerca de eso. Entonces, hubo un momento en que en Egipto, en Alejandría, si no me equivoco, esto ya es una historia que se cuenta, hubieron unos judíos sabios que se reunieron para traducir la Biblia desde el hebreo al griego, porque era más común el idioma, fue como que hubiéramos hablado inglés, era el idioma internacional. Entonces fue traducido al griego.
Por lo tanto, la Septuaginta es una versión del Antiguo Testamento que originalmente está escrita en hebreo y fue traducida al griego. Eso es la Septuaginta. Hay toda una historia que no necesariamente es real, que se dice que se juntaron, ¿por qué se le llama Septuaginta? Septuaginta viene del número 70 y se dice que hubieran 70 sabios, ¿cierto? Judíos, que se encerraron a traducir la Biblia, el Antiguo Testamento, pero cada uno individualmente. Y hermanos, los que saben un poquito de otro idioma, aunque sea piñiscado, ¿cierto? Así como medio rajuñando, saben que a veces podemos interpretar una palabra de una o de otra forma. De hecho, a veces traducimos canciones que cantan los hermanos americanos y uno va a una iglesia y la cantan de una manera y en la otra iglesia la cantan de otra manera. Bueno, porque cambia un poco algunas palabras. Pero sin embargo, la historia dice que estos 70 hombres sabios judíos, cada uno aparte, tradujo la Biblia del hebreo al griego y cuando terminaron su obra, las compararon, no había ninguna diferencia. Yo no estoy diciendo que eso sucedió, eso tal vez tenga un poco más de más historia judía, hebrea. Pero lo que es cierto es que la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento que originalmente escrita en hebreo, ahora traducida al griego. ¿Y Jesús qué Biblia usó? Jesús usó la Septuaginta. Esa fue la Biblia de Jesús. Esa fue la Biblia porque Jesús ministró en un mundo en donde lo dominante era el griego. Pero pastor, él estuvo en Judea, en Samaria, en Galilea, ministró en esos lados. Pero esa era la lengua que estaba predominando en aquellos días. Por eso el Nuevo Testamento, a diferencia de lo que señala lo mesiánico, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. De hecho, todos los registros que se tienen básicamente memoria y tienen cierto sentido sólido, no es por medio de la lengua hebrea, sino por medio del griego, porque tenía su sentido que esto iba a ser universal. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios está tratando con su pueblo para que su pueblo pueda alcanzar al mundo y ser un faro en un mundo oscuro. Porque siempre fue el deseo de Dios que todo el mundo fuera salvo. Para eso Dios escogió una nación. No porque eran los únicos, sino porque por medio de ellos, la idea, y aquí fracasa Irak, la idea era que al ver una nación justa, una nación con leyes distintas, el mundo pudiera observar y desear a Dios. El testimonio de Dios en la tierra iba a ser su pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Ahora Jesús saca todas esas limitaciones que habían hecho los judíos de solamente ellos. Aquí podemos ver la gloria de Dios. En la concepción judía, la tierra literalmente era sagrada porque nunca la gloria de Dios se iba a manifestar fuera de las fronteras de Israel. Por eso para los judíos era inconcebible que Jesús hablara con una samaritana. ¿Cómo esos quienes son? Esos no son parte de nuestro pueblo. Ellos ya son una nación combinada porque se supone que los samaritanos eran los judíos del reino del norte que habían sido esparcidos, pero que ahora no eran de una raza pura, eran contaminados. Pero los judíos, nosotros que le decían a Jesús en Juan capítulo 8, nosotros somos hijos de Abraham. Y cuando ellos están diciendo hijo de Abraham no era una cuestión figurada. A lo mejor nosotros la leemos y tratamos de... No, ellos estaban diciendo nuestro linaje es limpio. Somos parte y somos parte del pueblo porque nuestra sangre es pura. Es realmente una sangre judía. Pero Jesús les dice en realidad eso no significa nada para mí. Porque en realidad vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque sus obras creen. Entonces Jesús lo que está diciendo en realidad, la salvación no tiene que ver con tu sangre y tu genealogía. Tiene que ver si tú tienes una vida piadosa delante de la presencia de Dios. Entonces solamente estoy estableciendo que Jesús, cuando Él usa su Biblia, que es el Antiguo Testamento, Él usa el Antiguo Testamento. Y jamás Jesús reclama contra los
judíos de su época, los escribas que creían en este Antiguo Testamento, y les dice: no, yo no creo lo mismo que ustedes. Nunca hay un entrevero entre decir que yo creo en otros libros, sino hay una confirmación. Este hecho de que en el Nuevo Testamento es reconocido el canon del Antiguo Testamento, según el conteo, Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan reiteradas veces, más de 295 veces, es citado el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ay, ¿qué importancia tiene? Bueno, lo que quiere decir es que para los cristianos, los apóstoles y para Jesús, los libros del Antiguo Testamento eran divinamente inspirados, eran autoritativos. Amén. Es decir, para ellos esto tenía validez. Y quiero decirles que entre la época del último libro que se escribió desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, se escribieron otros libros que se conocen como los libros apócrifos. ¿Y qué son los libros apócrifos? Son aquellos libros que tenían pretensión de ser considerados como divinamente inspirados, pero que su mensaje, su doctrina no coincide con lo que la Biblia ha enseñado. Entonces, y Jesús jamás cita a algunos libros apócrifos, jamás cita a Judith, como tienen los católicos, jamás cita a Macabeo, ¿cierto? Jamás cita algunas adiciones de Daniel. No, él reconoce a esto en el Antiguo Testamento. Y podemos ir al libro de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Aquí Jesús está, cierto, resucitado y está hablando con los caminantes de Maús y les está diciendo, recordando las palabras que han sido dichas antes, y les dice de esta manera. Lucas capítulo 24, en el versículo 44 dice: y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Con estas palabras, ¿qué estaba haciendo Jesús? Esto para nosotros puede que no tenga ningún significado, pero para un judío lo que le estaba diciendo: oye, yo creo lo que les estoy hablando, todo lo que está pasando, es lo que está escrito en todo el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento tenía 3 divisiones: la Torá, que era la ley, los profetas, y luego él cita los salmos. Y algunos dirán: pero solamente está citando los salmos. Recuerden que en el tercer grupo de libros, los escritos, parte con el libro de los salmos, y se usaba regularmente para describir el tercer grupo de libros como el libro de los salmos, porque era el libro más grande y el primero. Entonces lo que Jesús está diciendo, en realidad, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es lo que se está cumpliendo acerca de mí. ¿Qué tiene por implicación eso? Que él está creyendo entonces en todo el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas y en los escritos, es decir, en los salmos. Jesucristo lo que hace es que está validando todo el canon del libro del Antiguo Testamento. Pueden ir conmigo también en esta hora el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 51. Estoy diciendo que ahora Jesús, ya vimos cómo en el Antiguo Testamento se testificaba acerca de los libros que estaban siendo escritos, pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús nos demuestra que él está creyendo en estos libros del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 51 dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar del templo, si hoy os digo que será demandada de esta generación.
ténganme paciencia, ya se lo explico. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 35. Mateo capítulo 23, versículo 35. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Desde la sangre, esta expresión quiero que la retengan por un momento, desde la sangre de Abel hasta Zacarías. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús cuando está diciendo desde la sangre de Abel hasta la sangre? Abel, ¿quién es? Es el primer mártir, es el primer hombre que su sangre ha sido derramada, ¿cierto? Y se le considera como un hombre justo. Pero ¿y Zacarías quién es? Literalmente Zacarías es el último hombre que muere, un profeta de Dios, que es muerto por llevar la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 24. En el versículo 20 y 21 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Entonces, cuando Jesús está dando testimonio desde Abel y Zacarías, está diciendo desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, y en el canon hebreo, Génesis es el primer libro y Crónicas es el último libro. Lo que está diciendo, si lo dijera como los cristianos, desde Génesis hasta Malaquía, eso es lo que está diciendo Jesús. Desde Abel hasta Zacarías está hablando testimonio. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que está creyendo en todos estos libros que han sido inspirados por el Señor. Amén. Entonces, nosotros no creemos nomás, bueno, usted cree en la Biblia, que no. Tenemos fundamento. Jesús creyó que estos libros eran los libros inspirados por el Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos lleno de testimonios que confirman. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, en el verso 42, si me acompañan ahí también en esta noche. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, en el verso 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto lo está escribiendo el evangelista Mateo en el Nuevo Testamento, pero esto no se le está ocurriendo a él. Lo que Mateo está haciendo es citando el Salmo. Vayan conmigo en el Salmo 118 y en el versículo 22. Salmo 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que creían los apóstoles? Porque Mateo era un apóstol del Nuevo Testamento, de los seguidores de Jesús. Él creía que el libro de los Salmos era un libro autoritativo para citarlo como inspirado divinamente. En Mateo capítulo 22, vamos ahí también rápidamente. Mateo capítulo 22,
en el versículo 29, dice de esta manera: entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando ¿qué cosa? Esta palabra en el griego escritura se ocupaba únicamente cuando se iba a señalar el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento. No se ocupaban para decir, ay, leí algo por ahí, leí el diario, leí Condorito, ¿cierto? No, para ellos, cada vez que decían las escrituras, estaban hablando del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, Jesús lo que está diciendo, erráis ignorando ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Estáis ignorando la Torá, estáis ignorando los profetas, estáis ignorando los escritos. Pedro, en Hechos capítulo 12, en el versículo 16 y 17, vaya ahí también rápidamente. En Hechos capítulo 2, en el versículo 16 y 17, Pedro en su predicación en el libro de los Hechos dice de esta manera: mas esto es lo dicho ¿por quién? Por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué estaba haciendo en este caso el apóstol Pedro? Estaba citando a Joel en el capítulo 2, versos 28 y 29, que Joel escribió esto inspirado por el Espíritu Santo: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Lo que está haciendo es citando ¿a qué cosa? A los profetas, al Antiguo Testamento, y está señalándolo para explicar, mira, lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Recuerden, en Hechos capítulo 2 estaban todos unánimes juntos, y de repente como un estruendo, ¿cierto? Y vino un viento, ¿cierto?, que llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Amén. Eso es lo que estaba sucediendo. Y lo que hace Pedro, en realidad, lo que está inaugurando en ese tiempo son los postreros días. Porque, hermanos, los postreros días no empezaron ahora. La inauguración de los postreros días fue en ese día de Pentecostés. Porque en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Y esa fue la inauguración de los últimos días. Alguien dirá, ay, pero han sido largos los últimos días. Hermano, el Señor tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Él podría venir, el problema somos nosotros, si estamos listos para cuando Él venga. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, cita la promesa de Dios a Abraham en Gálatas capítulo 3, verso 8. Si puede también por favor ir conmigo. Dice de esta manera, en Gálatas capítulo 3, versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Era lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Era la promesa de Dios a Abraham, que mediante él, su simiente, iban a ser benditas todas las naciones. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está diciendo, el libro de Génesis es un libro inspirado por el Señor. Por eso estamos creyendo en eso. ¿Qué hace Jesús en Juan capítulo 7, en el versículo 38? Juan capítulo 7, versículo 38, dice Jesús: el que cree en mí, como dice que,
Y vuelvo aquí a insistir en el término griego que se ocupa aquí, escritura, no es para cualquier escritura, es para los escritores del Nuevo Testamento. Cuando deseaban hablar del Antiguo Testamento, usaban este término escritura, no para cualquier cosa, sino para hablar del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, por su interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, no son para los que ignoran la escritura, no solo para los que desean las escrituras, sino para los que creen en Él como dice su palabra. Por eso es tan fundamental conocer la palabra de Dios. Entonces vamos a ir terminando en esta noche. Si Josué se ya me viene a acompañar, lo importante que quiero dejar marcado en su corazón, que no estamos creyendo solamente porque lo cree mi papá, porque lo creyó alguien de mi familia, yo también lo estoy creyendo, sino porque tenemos un fundamento sólido en creer las sagradas escrituras. Creemos que son autoritativas, creemos que han sido divinamente inspiradas por el Señor. Y hermanos, si las verdades que están escritas en este libro, y particularmente lo que hemos visto, hemos validado a través de las escrituras del Antiguo Testamento, hermano, no puedo elegir yo vivir ignorando las escrituras. Y voy a pedirle que se pongan en pie ya en esta noche. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. En el versículo 46 y 47, en la versión en NBI de 1984, dice esta versión: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, dice el Señor, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Hermano, de ellas depende nuestra vida. Por eso Jesús vuelve a citar el Antiguo Testamento y Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos, como decía ese pasaje de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2, goteará como la lluvia mi doctrina, como el rocío mi enseñanza. ¿Por qué no le decimos: Señor, enséñame más a conocerte en esta noche? ¿Por qué no cierra en este momento sus ojos y le dice, levante su mano al cielo: Señor, ayúdame a conocerle más a usted, Señor, a ir más a su palabra, Señor? Porque las promesas, Señor, que tenemos son para aquellos que le buscan, aquellos, Señor, que le anhelan, aquellos que le desean, aquellos que están buscando constantemente de usted, Señor Jesucristo. Por eso en esta noche hemos venido delante de su presencia. Por eso en esta noche hemos venido delante de ti, Señor, a buscar más de ti, a aprender más de tu palabra, Señor. A que cada vez que usted nos hable, no ignoremos lo que usted está hablándonos, Señor. No ignoremos la voz de Dios, porque de ella depende nuestra vida, Señor. Estamos viviendo en una hora de tinieblas, Señor. Estamos viviendo en una hora de oscuridad, Señor, espiritual, en una hora de ignorancia bíblica, Señor. Si depende nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, depende, Dios mío, de conocer, Señor, tu palabra. Oh, Dios mío, perdónanos si hemos vivido descuidadamente, ignorando las escrituras, Señor. La reprensión, Dios santo, a los religiosos del tiempo de Cristo tal vez también caerían en un sentido a nosotros. Erráis ignorando las escrituras y el poder del Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche para volver a amarte, Señor, por medio de las escrituras, de conocerle, Dios mío, de recibir, de tener un corazón abierto, de tener una mente, Señor, hambrienta, de tener un
deseo en nuestro corazón, Dios mío, de recibir tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.